Comenzamos en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos. Padre en el cielo, otra vez, en otra oportunidad que tú nos das para aprender del camino de salvación, aprender de tus planes que tú tienes con este mundo entero. Ya tú tienes un plan, tú quieres la salvación, pero el mundo no quiere escucharte. Ayúdanos a divulgar tu palabra en este mundo oscuro a través del Espíritu Santo. Y sea con nosotros ahorita, ilumina cada corazón y escribe la cosa a través del Espíritu Santo en los corazones que nada y nadie puede borrar. En el nombre de Cristo. Amén. Ok, si Dios quiere hablar sobre un tema, a la gente no le gusta escuchar. Pero todas predicaciones son para la gente, sacan un beneficio o bendiciones por sí mismo. No son por la condenación, pero si la persona no acepta el consejo de la palabra, va a ser condenado. Por eso quiero hablar hoy sobre el juicio que Dios ha puesto, establecido en su plan, que todo el mundo van a ser juzgado por Jesucristo, el Hijo de Dios. Comenzamos sobre todo con una palabra en Salmos 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Memoriza bien, el trono está fortalecido por juicio y justicia. Y en Salmo 9, versículo 7 dice que Él ha dispuesto su trono para juicio. Eso la gente no quiere escuchar. Cuando Pablo habló con un rey, tenía que justificarse y él habló del juicio venidero. Él no aguantó, sino terminó esta conversación, porque no aguantaba juicio. Y yo he observado eso también en muchas ocasiones. Cuando uno habla del juicio de Dios y su justicia, la gente quiere terminar este tema. Eso es muy incómodo. ¿Por qué? Porque hay pecado en su vida que causan este miedo sobre el juicio de Dios. Pero tenemos que enfrentar este tema, porque establecido es, dice Pablo, morir una vez y después el juicio. En Hebreos 9:27, establecido es por el hombre morir una vez y después el juicio. Primeramente tenemos que aclarar que eso va a venir. Si a alguien le gusta o no le gusta, eso no es el punto, porque la gente no le gusta escuchar Quieren escuchar un evangelio que todo el mundo entra en el cielo. Claro, eso es la voluntad de Cristo. Todo el mundo, Él quiere que se arrepienten y entrando en el cielo. Eso es la voluntad de Dios. Por eso ha venido Cristo. Pero no todo el mundo acepta este consejo si no quieren vivir como quieren. ¿Ya? Por eso la gente buscando el falso evangelio que con la gracia pueden tapar su maldad. Eso es muchas veces pasando en este mundo. ¿Ya? Porque la gente le gusta este evangelio, que la cosa está fácil, ya Dios está ciego, Dios no puede escuchar, ni observar, ni ver. Eso es la idea de mucha gente. El impío piensa que Dios no lo ve cuando hace pecado, cuando se rinde a la injusticia,
de inmundicia, de cosas de maldad, y no piensa que va a venir el juicio sobre él. Y muchas veces el juicio comenzando en esta vida, en este mundo. Y claro, hay un día, como dice la Biblia en Hechos, capítulo 17, a partir del versículo 30. Pero Dios había pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. ¿Ved? Él no es injusto, por cuanto estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso es Cristo. Eso vemos también en Juan 5, que Dios ha entregado todo el juicio en la mano de Cristo su Hijo. Eso está escrito en muchas citas en la Biblia. Aquí vemos que Cristo va a juzgar el mundo con juicio. Nadie puede en este juicio excusarse, puede torcer el asunto, puede poner falsas motivaciones, puede hablar mentiras, no. Primeramente, Dios es el juez justo, que juzgando en este día todo el mundo justamente, porque Él conoce a cada uno, porque ha hecho este. Y sabemos, tenemos que dar cuenta sobre palabras que hemos hablado, sobre todos hechos hemos hecho, sobre todas las cosas, pecado, cualquier cosa, tenemos que dar cuenta a Dios. Y Él sabe, mucha gente fueron ignorantes y no conocieron bien el camino de salvación. Eso fue antes de Cristo. Pero ahorita Él manda a todo el mundo, en todas partes del mundo, arrepentirse de su pecado. ¿Ved? Él da la oportunidad para escapar al juicio. ¿Ya? Porque Cristo ha dicho, el que cree no va a entrar en el juicio. De eso hablamos un poco más tarde. Aquí vemos, Dios da la oportunidad a todo el mundo no entrar en este juicio justo. Eso es por los impíos que van a entrar en el infierno. Y este juicio es al final de este mundo, después de segunda resurrección de los impíos. Y Él ha establecido este día para juzgar todo el mundo. Uno no puede imaginarse cómo Él puede hacerlo. Tantos millares de personas que pasaron sobre este globo. Pero Él es Dios y Él puede todo y nada es imposible para Él. Y Él no olvida nada. Todos van a llegar a la luz en este juicio. Ninguna falsa reacción, astucia, mentira, engaño, inmundicia, falso deseo, inclinación a la idolatría y cosas más van a llegar a la luz en este día de juicio que Dios ha puesto. ¿Ved? Dios tiene su plan con este mundo. No fue y no es la idea de Él condenar el mundo, sino la salvación. Por eso Él mandó Cristo. Y yo no voy a cansarme de decir que Cristo es el Salvador de todas las almas. Tenemos que dar cuenta después de la muerte. El muerte es la subraya y después tenemos que dar cuenta.
Y Dios da la oportunidad a la gente arrepentirse, pero en verdad. Yo sé, el Espíritu Santo tiene que ayudarnos para arrepentirse en verdad profundamente, si Dios quiere. ¿Y por qué Él va a negar? Por ninguna razón. Solamente cuando uno no está dispuesto a obedecer a la voz de Dios. Tal persona no van a llegar a arrepentimiento verdadero. Ellos siempre van a explicar la cosa en su forma. Todos somos pecadores. Sí, yo hice algo mal. ¿Ya? Eso no es arrepentimiento. Eso es tapando la misericordia de Dios y que Él no puede revelarse a la persona porque la persona no le buscan. En este día yo hablé con alguien ya que preguntaba, pero ¿cómo comenzar? Yo dije, por oración. Ora, pide al Señor que Él se revela en su vida. Eso es el primer paso. Y cuando Él se revela, como uno puede entender, para no tenemos una excusa en este día de juicio, sobre todo Él muestra en nuestro corazón y en nuestra mente el pecado de nuestro pasado, ya que hemos hecho en nuestra vida. Así comenzando Dios trabajando en una vida cuando uno quiere y no cuando luchando contra la verdad, cuando uno excusando su pecado o su vida y no está dispuesto a reconocer su condición. Acuérdese el fariseo publicano en el templo. El fariseo oraba con mucha autojusticia. Él alabando a sí mismo y su justicia dio el diezmo y muchas cosas más. Pero el publicano oraba una frase: Dios tenga compasión conmigo. El Señor dijo, Él salió justificado. Y tal persona que logran esta oración del corazón no van a entrar en este juicio que está hablando aquí Pablo, que Dios ha puesto este día para juzgar todo el mundo. Dice aquí la Biblia, con justicia, ¿ya? Va a juzgar. Los juicios, los tribunales en este mundo muchas veces hacen injusticia. Por una razón es ignorancia y otros han hablado mentiras y ellos creen, pero también se dejan arrastrar por dinero y se juzgan injustamente. Eso vemos en todas partes del mundo. Pero Dios no acepta nada, ni la persona, ni dinero, ni cosa. Él no tiene personas de preferencia. Que Él le gusta es cuando amamos a Él y andamos conforme a su palabra. Y pongamos en obra los mandamientos que Él ha puesto. Eso dice Cristo al final de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22. Él va a juzgar con justicia. Eso es para mí un consuelo muy grande, porque cada cristiano que está sincero tiene que sufrir injusticia por el nombre de Cristo, porque no pertenecemos a este mundo, sí al reino de Dios, pero eso tiene que ser en verdad así. Entonces el mundo odiando a uno y hace injusticia a nuestra persona en una otra forma, porque el enemigo no tiene compasión. Pero cuando después de un tiempo uno ve la justicia de Dios, Él hace justicia que está oprimido, que sufre injustamente. Él hace justicia, pero sea en verdad sincero, reconociendo cada uno por qué está en esta condición y sufriendo injusticia.
Eso puede ser por su propio pecado, pero Dios hace justicia y Él no está ignorante de las cosas que son pasando. Él sabe de todo el mundo todo. Nadie puede imaginarse cómo eso funciona. Nadie. Eso sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Cómo Él puede saber de más que 7 millardas que hacen, bueno o malo? Por eso tenemos que predicar también juicio. Y en capítulo 10 dice a Pedro, capítulo 10, 42. Pedro fue llamado para predicar allá y él dice aquí, y Cristo mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que es Él que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Ve? Ellos tenían que decir que Cristo va a juzgar a todo el mundo para la gente se arrepientan y no llegan al juicio final. Él va a juzgar los vivos, los muertos. Eso se refiere cuando Él viene. Hay vivos en este tiempo y hay muertos, y todos tienen que salir de sus sepulcros para dar cuenta a Cristo, delante del trono de Cristo. Eso es establecido. Tenemos que entender. Nadie puede cambiar este principio que Dios ha puesto, porque en este tiempo tenemos la oportunidad a ser bueno o a ser malo. Cada uno tiene su voluntad y puede tomar decisiones. No somos títeres de Dios, somos individuales con la libertad de tomar decisiones. Uno puede decirse, yo voy a buscar a Dios, y agarra la Biblia y lee y clama a Dios. Uno puede ser indiferente y solamente quiere disfrutar esta vida en pecado, en maldades, en muchas cosas. Pero viene el momento del juicio. Y como he dicho al principio, este juicio comenzando muchas veces en esta vida. Yo lo he visto, que la gente han sembrado, van a cosechar al final de su vida. Después de cierto tiempo, ellos van a cosechar que han sembrado. Eso es también un principio, que tú has sembrado cosas buenas, tú vas a cosechar cosas buenas. Tú has sembrado malo, tú vas a cosechar cosas malas. Todos que pasando a uno, eso tiene su historia. Nada pasa por casualidad. Hay la maldición y la bendición. La maldición cuando uno desobedece a la palabra. La bendición cuando uno se sujeta a la palabra. Y por eso todos que pasando a la gente tienen su trasfondo. No tengan falsa compasión, sino la gente han hecho cosas antes semejantes, por eso reciben esta cosa. Eso es la verdad. Cuando uno trató malo sus padres o personas, va a regresar a uno mismo. No van a escapar. ¿Ya? Dios ha puesto sus mandamientos que cada uno puede leer y puede entender y puede poner por obra, y por eso somos responsables por nuestra condición espiritual. Pero Él sabe también por el pecado la gente entrando en cautiverio del enemigo. Después uno comienza un pecado, ya la persona sigue y sigue y sigue y sigue. Decimos adulterio o fornicación, después si se sienten mal, se arrepienten. Pero después de 2 semanas hacen lo mismo otra vez, porque no son libres, son cautivos. Por eso tenemos que ser cuidadosos
qué cosa comenzamos en nuestras vidas. Tenemos que rechazar, negar el malo, negar a sí mismo, porque cada uno naturalmente, ya sin Cristo, es bajo el maligno y Él quiere que hacemos lo malo. Por eso tenemos que buscar a Cristo, porque Cristo no nos ha puesto por la ira, sino por la salvación, dice Pablo. Eso es también una realidad. ¿Ved? La voluntad de Dios no es la ira encima, sino la bendición y la salvación eterna a través del Señor Jesucristo. Cuando doblas tus rodillas para orar, sea consciente que Dios te escucha. No pide cualquier cosa, sino salvación, la sabiduría, todas estas cosas. Y así Dios ha puesto Cristo como juez sobre los vivos y los muertos. ¿Sabed? Aún Abraham, él sabía que Cristo es el juez de este mundo. Él dijo al Señor: tú eres el juez justo en este mundo. Eso solamente es Cristo. Eso no es un ángel. Eso no son personas. Eso es Cristo. Ved, aún Abraham sabía esta verdad. Cristo es el juez del mundo. Dios quiere que no somos condenados, sino salvados. Oramos. Gracias, Padre, en el cielo, otra vez por este momento. Tu palabra habla muy clarito, entendible, que sobre los planes principales que tiene Dios con este mundo. Y tú quieres, Padre, en el cielo, salvación de todo el mundo. Y te doy gracias por tu misericordia. Ahorita en tu misericordia, haga tu obra en cada corazón que está escuchando y van a escuchar. Tenga compasión y haga tu obra. Por eso tú me mandaste predicar esta predicación muy serio, pero ayúdanos a obedecer. En el nombre de Cristo. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahorita y para siempre. Amén.